Nos encontramos ya en el segundo módulo de este curso de gestión del cambio en las organizaciones del siglo XXI. Hemos ya abordado toda una ruta de lo que es el fundamento de la gestión del cambio y nos preparamos para iniciar este módulo 2 enfocado específicamente en el tema de liderazgo. En este segundo módulo, denominado Liderazgo y Cambio, abordaremos los siguientes temas. Rol de líder en procesos de transformación, importantísima esa figura de liderazgo para la transformación y el cambio de las organizaciones, liderazgo adaptativo, estrategias de comunicación interna, construir y comunicar una visión clara del cambio, gestión de stakeholders como actores fundamentales, liderar con el ejemplo, modelando los comportamientos que esperan de los demás. Estos son ejes fundamentales en la organización para generar un cambio que realmente dé beneficios a la organización y un cambio que permanezca en el tiempo. Además, que los colaboradores puedan integrar a su trabajo, a sus funciones y lo hagan de forma proactiva, de forma dinámica, con ese deseo de mejorar lo que están haciendo, porque solamente así encontraremos el éxito en los cambios que podamos llegar a gestionar. Iniciamos con el rol de líder en procesos de transformación, donde esa persona líder es la principal responsable de impulsar, facilitar y sostener el cambio dentro de una organización. No solo gestiona el cambio, sino que moviliza personas hacia allí. O sea, tiene todo un impacto ese papel de liderazgo en la organización. Depende de la persona que esté liderando un proceso de cambio, va definitivamente a atraer a personas que le colaboren, que hagan posible ese cambio o no. Entonces ahí es donde hay que tener un discernimiento muy particular en cuanto a las personas a las cuales les damos la responsabilidad de liderar procesos de cambio, porque de lo contrario el cambio se puede retrasar, se puede entorpecer el proceso, pueden generarse muchos obstáculos y no queremos eso. Entonces depende de esas habilidades que tenga esa persona líder, va a ser más efectiva en el proceso de cambio. Hay que tener muchísimo cuidado con la aceptación que tenga esa persona a nivel de la organización, con la imagen que tenga esa persona, la credibilidad, el logro que históricamente haya tenido con los diferentes procesos de trabajo que ha realizado, porque si no, las personas ya no le van a seguir, no lo van a apoyar y va a costar más. Obviamente hay un proceso formal en la organización y bueno, las personas estén o no estén de acuerdo van a tener que hacer lo que se les está pidiendo, pero ya sabemos que eso no funciona así de sencillo. Los colaboradores tienen muchísimo poder, los mandos medios tienen mucho poder, entonces ahí podemos encontrar obstáculos y barreras que ellos pongan desde su perspectiva de conocimiento técnico, de experiencia laboral, de impacto en los demás, de influencia en los demás. Entonces, definitivamente, si ponemos a la persona acertada para gestionar un proceso de cambio, lo vamos a lograr con más éxito que si no lo hacemos de esa forma. Así que definitivamente hay que observar a quién le vamos a encomendar este proceso de cambio. John Kotter nos dice que el líder es el principal impulsor del cambio y que su rol es definitivamente crear un sentido de urgencia, construir una visión clara del futuro, recuerdan los pasos a seguir, comunicar constantemente el cambio, motivar y movilizar a las personas, consolidar el cambio en la cultura, etc. Para el autor, el cambio fracasa cuando el liderazgo no logra alinear a las personas con la visión de cambio que se tiene. Entonces, no debemos subestimar esta parte. Tenemos que tratar de alinear este proceso de cambio a esa visión que hemos creado del cambio con respecto a las personas que integran la organización, las cuales deben formar parte de esa visión de cambio, porque si no están de acuerdo, si no comparten eso, nos va a costar mucho más.
Ahora bien, ustedes me pueden decir, pero es que lograr ese consenso es muy complicado porque siempre hay personas que no están de acuerdo, siempre hay personas que obstaculizan, siempre hay personas negativas. Claro, pero son las menos, son las menos. La mayoría de personas quiere trabajar, quiere que el proceso mejore, quiere que la organización mejore, quieren permanecer ahí. Entonces, por supuesto que trabajan muchísimo para lograrlo. Son los menos los que incluso ya los tenemos normalmente identificados, los que no creen, los que no quieren, los que no comparten, los que no esperan que haya un cambio nunca. Entonces, esos son los menos. Así que yo creo que por unos cuantos no podemos desalentarnos, todo lo contrario. Tenemos que ver cómo trabajamos con esas personas, qué rol les podemos dar para que el efecto de lo que hagan no tenga más bien un impacto negativo sobre el proceso que estamos llevando a cabo. Y también fortaleciendo el rol para aquellos que sí son agentes de cambio, aquellos que sí contribuyen, aquellos que sí colaboran, que quieren que todo esto cambie, que quieren llevar ese proyecto a buen término. Entonces, aprovechar de esas personas. Y evidentemente, una persona que tenga liderazgo va a identificar aquellos agentes de cambio en la organización y entonces los va a utilizar para que tengan un efecto multiplicador positivo. Entonces, la estrategia aquí es fundamental. Ya vamos a ver más adelante algunas otras cosas en donde claramente el líder y la persona que vaya a liderar este proceso de cambio tiene que adoptar, ¿verdad? Porque si no lo hace de forma estratégica, creemos que es muy sencillo, que no pasa nada, que nada más damos instrucciones, que eso se tiene que hacer sí o sí. Y hemos visto casos, yo por lo menos he visto muchos casos donde se caen sistemas que se quieren implementar a pesar de una inversión millonaria, el proyecto se cae porque los mismos colaboradores no permiten que avance. He visto muchísimas cosas donde no es exitoso un proceso de cambio por el personal y por los mandos medios. Entonces, definitivamente no se pueden subestimar. Por supuesto, y hago énfasis en esto, no podemos satisfacer a todos. No podemos estar en total acuerdo con todos. Sí, es muy difícil, yo lo entiendo, pero por lo menos con la mayoría y con aquellas personas que sí van a posibilitar que esto se lleve a cabo. Es muy importante identificarlas, fortalecer su rol, empoderarlas para que realmente nos colaboren en todo este proceso. Según el autor Edgar Schein, el liderazgo es fundamental porque está directamente relacionado con la cultura organizacional. El liderazgo es una de esas cosas que tiene un efecto total en la cultura. La cultura, ya sabemos, está formada por múltiples elementos, sin embargo, la actuación del líder tiene mucho que ver en esa conformación de esa cultura. Ejemplo, valores. Vamos a ver. Los valores están definidos. ¿Quién hace vivir esos valores? Pues la persona con liderazgo. ¿Quién realmente contagia la ilusión de trabajar, de comportarse, de actuar, de responder a partir de esos valores? Una persona con liderazgo en la organización. Yo conozco organizaciones donde se viven los valores, donde se hacen campañas presenciales y virtuales orientadas a cada uno de los valores, donde realmente las personas se identifican y viven y transmiten con gran alegría esa filosofía de cada uno de los valores de la organización. Pero hay que hacer esfuerzos enormes para que esto pase. Y ahí tenemos que tener esa visión de liderazgo realmente orientada a los valores de la organización, porque si no, no va a funcionar. Tener los valores definidos y hechos en un rotulito muy bonito, puestos por ahí, eso no hace ninguna diferencia, eso no posiciona a la organización y su actuar desde el punto de vista de esos valores, no lo logra. O sea, el trabajo que hay que hacer es enorme y tiene implícito un trabajo de liderazgo gigante. Entonces, nada más por mencionarles un elemento de la cultura. Entonces, a partir de ahí la cultura se fortalece. Si trabajamos fuertemente en el tema valores, vamos a lograr que la cultura se fortalezca desde el punto de vista de los valores. Y así con todos los demás elementos que integran la cultura. Pero el liderazgo tiene todo que ver definitivamente. Entonces,
aquí el autor lo dice, ¿verdad? Está directamente relacionado con la cultura y el liderazgo, definitivamente. Los líderes crean y gestionan la cultura y la cultura determina cómo se acepta el cambio. Entonces, las creencias, por ejemplo, si en la organización ya la cultura está que no creen en los cambios porque hemos tenido múltiples fracasos o porque nos han dejado malas experiencias o porque los cambios normalmente han permitido que ingrese a la organización personas que no la conocen y que vengan a imponer a partir de su propia visión y no de la experiencia y no del conocimiento interno, acciones que más bien nos han lastimado, pues la gente ya a nivel de creencias ya no cree en el cambio, ¿verdad? Más bien la incertidumbre está a flor de piel, el temor es enorme ahí en la organización y definitivamente cuesta entonces mucho más en una cultura de ese tipo incorporar un cambio cualquiera que sea. Entonces, sí, el liderazgo pues está relacionado con esa cultura, la cultura de la organización, ya sabemos que cuesta cambiarla, si es posible, hay que llevar un proceso de cambio cultural, pero definitivamente si los líderes, dice acá, crean y gestionan la cultura, el cambio se va a aceptar porque la cultura así lo va a permitir. Entonces, claro que esto tiene un trasfondo enorme porque los cambios a veces no es posible incorporarlos. Y una de las respuestas es por la cultura. Bueno, entonces hay que trabajar en la cultura, hay que tener ese conocimiento y esa claridad para saber qué hacemos, porque a veces hay cambios que no esperan a un cambio de cultura, ni modo, con lo que tenemos hay que hacer el cambio, entonces de qué manera estratégicamente vamos a actuar. Bueno, de ahí depende el resultado que vamos a obtener a partir del liderazgo que hay en la organización. Así que para mí y obviamente para muchos autores del tema, el liderazgo es fundamental para que el cambio se pueda suscitar en una organización. Ahora bien, vemos el tema del rol del líder en procesos de transformación, donde el autor William Bridge nos dice que el liderazgo es clave para gestionar la transición emocional. Y en procesos de transformación, de cambio, esa transición emocional es importantísima porque las emociones a veces bloquean al personal o a veces sí lo entusiasman, a veces lo emocionan, a veces lo preocupan, incluso llenan de temor, de miedo. Entonces, claro que sí, esa transición emocional hay que tenerla en cuenta. Yo siempre digo, si trabajamos con máquinas no hay problema, ¿verdad? Prende, apaga, reiniciamos, lo que ustedes quieran. Pero las personas no funcionan así jamás. Entonces, el proceso de transición emocional para lograr un cambio, una transformación es básico. Entonces dice acá que el liderazgo es clave para eso. ¿Por qué? Porque ayuda a cerrar etapas anteriores con toda la prudencia, con toda la información, con todo el conocimiento. Entonces puede cerrar una etapa anterior. La gente puede ser vamos a ver, que hay un cambio de estructura, por ejemplo. Entonces, me encantaba el departamento en el que yo trabajaba, ahora me pasaron a otro. Imagínense eso lo que significa, hasta incluso un duelo a nivel de la persona. Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo cerramos esa etapa? Ya ese departamento ya no existe, ahora se creó uno nuevo. Las personas que estaban en el departamento anterior pasan a otros departamentos o uno nuevo u otros que ya existían. Entonces, ¿cómo manejamos ese cierre? ¿Sí? No es sencillo y la persona debe tener toda esa capacidad para hacerlo bien, porque en algunos casos yo he visto cómo decimos, bueno, no, para eso se les paga y se tienen que adaptar a lo que digamos y punto. Pero es que no funciona así, si fuera tan sencillo, ¿verdad? Si fuera tan sencillo, pero no funciona así. ¿Por qué? Porque necesitamos personas que realmente estén identificadas con la organización, tengan sentido de pertenencia, quieran hacer algo bueno por la organización, se comprometan, quieran dar todo de sí, todo su conocimiento, toda su experiencia, puedan proponer cosas, puedan anticiparse a cosas a partir de todo lo que ya saben y pues ayudar muchísimo. Eso es lo que necesitamos para tener una organización que realmente se distinga de entre las demás, pero
Si no lo logramos, entonces vamos a tener a las personas desmotivadas haciendo el mínimo, trabajando porque necesitan el salario y ya sabemos todos los efectos negativos que eso trae consigo. Lo otro es porque acompaña la incertidumbre, ese líder que puede colaborar en esa transición emocional, logra evitar o eliminar o superar la incertidumbre que es tan fuerte, porque muchas veces no sabemos cómo me va a ir en el nuevo departamento, cómo me van a recibir, soy capaz de hacer esas tareas, voy a evidenciar alguna debilidad, no sé cuántos temores que me van a generar incertidumbre. Entonces la persona con liderazgo obviamente va a acompañar en ese proceso y va a permitir que esa persona supere esa parte tan preocupante que le resulta un proceso de cambio. También ese líder que acompaña o gestiona la transición emocional va a facilitar la adopción a lo nuevo, la adaptación a lo nuevo, perdón, esa adaptación a ese nuevo departamento, a esa nueva jefatura, a esos nuevos compañeros. Ahí hay una fase de adaptación importantísima y fuerte además. Yo en mi paso por las organizaciones he visto personas que han tenido más de 30 años en un lugar y cuando las cambian, eso es así como que la persona entró en depresión y la persona ya no quiere trabajar, la persona ya se incapacitó y la persona se enfermó y es una cuestión tremenda, aunque he visto muchos casos que eso es superado y la persona sigue siendo igual de deficiente que en donde estuvo más de 30 años, pero se requiere el acompañamiento de una persona con liderazgo que verdaderamente propicie esa adaptación al cambio, que verdaderamente acompañe, que verdaderamente logre sacar lo bueno de esa persona nuevamente y le permita iniciar otra carrera en ese nuevo lugar. No es cualquier persona, por eso es que el liderazgo es tan importante y ese rol de liderazgo en procesos de transformación pues es fundamental. Hablamos ahora de liderazgo adaptativo como parte de los procesos de cambio. Este liderazgo es un enfoque que permite a los líderes ayudar a las personas y organizaciones a enfrentar cambios complejos, especialmente cuando no hay soluciones claras ni inmediatas. Este liderazgo adaptativo viene a decirnos cómo actuamos en procesos de cambio. Y entonces, ustedes saben que hay diferentes tipos de liderazgo, hay muchísimos tipos de liderazgo. Bueno, el adaptativo nos permite tener esa persona especializada en estos ambientes, en ambientes de caos, de incertidumbre, de volatilidad, de tantas cosas que hacen sentir mal a una persona, la hacen experimentar emociones relacionadas con el temor, con el enojo, inclusive con esa inseguridad, en fin. El liderazgo adaptativo nos permite devolverle a las personas esa seguridad psicológica en el trabajo, donde la persona realmente diga, bueno, pues me está costando, no me ha gustado el cambio, pero aquí voy porque me siento segura psicológicamente, porque he tenido la oportunidad de hablar, de decir lo que siento, de decir lo que me parece o no me parece, he tenido el apoyo, me han escuchado, me han dado opciones, me han explicado con claridad, eso es muy importante. Entonces, ese líder adaptativo pues permite que ese ambiente de inseguridad y de incertidumbre se transforme y así mucho más fácil vamos a propiciar los cambios en la organización, pero no es cualquier líder el que adopta un liderazgo de este tipo, no es cualquiera. Entonces, de verdad que ante procesos de cambio y ante procesos de cambio fuertes, necesitamos analizar ese perfil de la persona líder. Este concepto fue desarrollado por Ronald Heifetz, quien plantea que el liderazgo adaptativo consiste en movilizar a las personas para enfrentar desafíos difíciles, aprender y adaptarse a nuevas realidades. Ya lo hemos comentado, yo nada más quiero hacer un comentario orientado a que él dice que es relacionado con el enfrentar desafíos difíciles. Entonces, acá es donde la parte subjetiva del ser humano nos quiere
a veces jugar una mala pasada, ¿verdad? Porque cuando empezamos a valorar qué es un desafío difícil y qué no lo es, entonces uno dice, bueno, se trata entonces de lo que yo pienso que es difícil y tal vez para otra persona no es difícil, o lo que para mí no es difícil, para otra persona puede ser dificilísimo y súper complejo. Así que entrar en esas valoraciones es un tanto complicado. Así que el cómo abordar este tema de liderazgo adaptativo, cómo definir qué es una situación difícil, yo creo que tiene que ver con las consecuencias de esos cambios, tiene que ver con la población a la cual está afectando, tiene que ver con el tipo de colaboradores que tenemos a cargo, ¿verdad? Si son personas ya con una madurez profesional o no, si son personas que la parte emocional la manejan muy bien o no, en fin, y todo eso va a redundar en que el desafío sea difícil o no, no necesariamente solo el proceso de cambio, sino cuáles son las personas que van a tener que adoptar este proceso de cambio, cuáles son sus características, cuáles son sus puntos fuertes y no tan fuertes, para entonces poder determinar cuál es ese desafío difícil, ¿verdad? Porque si no, entonces nos podemos equivocar y decir, ah, no, pero esto es facilísimo, esto no necesita ni una reunión, no necesita ni explicación, esto es muy sencillo, nada más que lo pongan en práctica y cuando nos damos cuenta que ello fue un lío total y se nos salió de las manos y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay que hacer todos estos análisis previos y colegiados, digo yo, no solamente en manos de una persona, porque una persona no necesariamente va a tener toda la visión de lo que estamos hablando. Hay personas que tienen más afinidad o están más orientados hacia la parte productiva, otros están más orientados hacia la parte de las personas, etcétera. Entonces, tenemos que hacer un conjunto de opiniones y de análisis para que realmente podamos tener todos esos énfasis que podemos darle a un cambio y entonces poder decir, ok, esto va a ser muy complejo por esto y esto y esto, ¿verdad? O no, esto no va a ser una situación de cambio muy difícil. Entonces, tranquilos todos, ¿verdad? Pero bueno, la información, el análisis, el criterio colegiado es fundamental para poder tomar decisiones en este caso. Las estrategias de comunicación interna son básicas porque yo necesito realmente comunicar, informar al personal, realmente explicar con claridad, y ustedes saben que no todas las personas se explican o se comunican bien, no todas las personas tienen esa empatía, esa asertividad para comunicarse. Algunas es mejor que no lo comuniquen el cambio porque nos van a poner más bien en aprietos y otras son buenísimas aunque no sean parte del propio cambio. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Estratégicamente buscar voceros, buscar personas que comuniquen algunas cosas fuertes, la manera de hacerlo, si tiene que ser alguien que oficialmente lo haga y tal vez no tiene las habilidades necesarias, pues hay que ayudarle para que la comunicación sea efectiva, que la comunicación tenga el efecto esperado y no el contrario. Entonces, por ejemplo, Kotter dice que las personas apoyan el cambio cuando entienden por qué es necesario. Creo que todas las personas son muy inteligentes, absolutamente todas, independientemente del nivel que ocupen en la organización, las personas son inteligentísimas. Usted les explica bien, ellas quedan claras con la necesidad de ese cambio, por qué hay que hacerlo y van a colaborar. La gran mayoría, se los puedo garantizar. Pero a partir de esta buena explicación, de esta comunicación clara, de este objetivo bien planteado, de esos beneficios bien expuestos a nivel de las personas de la organización. William Bridge nos dice que las personas necesitan ser escuchadas para transitar el cambio. Cuando las personas tienen dudas, quieren preguntar, quieren comentar algo y las escuchamos y permitimos que realmente sean parte de esto, pues tendremos mayores ventajas a la hora de incorporar estos cambios. Entonces, definitivamente, el escuchar a las personas activamente, esa escucha activa, esa escucha asertiva, necesitamos ponerla en práctica.
Nancy Duarte dice que las historias facilitan la comprensión y conexión emocional. A veces es también importante la forma en la cual se comunica un cambio, no solamente desde el punto de vista técnico, no solamente desde el punto de vista de datos, de números, de tendencias, sino de experiencias. Eso es muy importante y en esto Nancy Duarte tiene toda la razón y hace un trabajo muy bonito porque ella explica las experiencias y entonces la gente queda impresionada. Entonces no es lo mismo decir que vamos a adoptar un nuevo sistema informático en la organización, a venir a contarles que yo ya tuve la experiencia de incorporar un sistema informático en otro lugar y que realmente al principio pasó esto, pero luego hicimos esto otro y logramos tal cosa y fue la maravilla y se obtuvieron resultados impresionantes y la gente se benefició, su trabajo fue mucho más eficiente, efectivo a la hora de incorporar el nuevo sistema, aunque no fue fácil, aunque pasaron algunas cosas. O sea, ese narrar la historia, ese ver que la persona que está al frente de ese proceso ya tiene experiencia, ya pasó por ahí, tiene algo que contar, algo que vivió relacionado con esto y entonces vemos esa parte humana y nos permite entonces entender un poco más esa realidad y sentirnos muchísimo más confiados. Entonces, el contar historias, el acercarse a la gente es fundamental. ¿Quién lo sabe hacer? No todos, ¿verdad? No todos. Entonces, necesitamos también conocer a nuestra gente, conocer a los que están al frente de estos procesos y verdaderamente elegir a los mejores para que el proyecto sea mucho más exitoso. Como otras estrategias de comunicación interna, involucrar a los mandos medios es clave, definitivamente. O sea, si algo funciona o no funciona en una organización, se debe a la intervención o no, al apoyo o no de los mandos medios. Ustedes lo saben, los mandos medios tienen demasiado poder y no pueden subestimarse nunca. Entonces, aprovechar esa influencia que tienen es fundamental. Traducen el cambio al día a día, porque ellos son los que tienen esa parte técnica, esa parte del proceso, que saben muy bien cómo manejar, qué hacer, quién lo hace, cómo lo hacen, y entonces no pueden quedar fuera de este proceso de cambio. A veces creemos que el cuerpo gerencial, que la junta directiva, que los altos jerarcas son los que tienen... No, o sea, el involucrar a los mandos medios es clave. Ellos son realmente los que tienen muchísimo poder en la organización, los que hacen posible que un cambio se lleve a cabo de buena manera o también pueden obstaculizar el proceso. Así que son unos socios realmente muy poderosos. Influyen directamente en el equipo, ¿verdad? Los mandos medios tienen una influencia total en su equipo de trabajo, además que lo conocen perfectamente, saben a quién pueden pedirle ayuda, de quién tienen que cuidarse, a quién tienen que decirle las cosas de otra forma, o sea, ellos lo saben todo, así que son un aliado de verdad maravilloso. Sin ellos la comunicación pierde fuerza, claro que sí, si no hacemos todo ese traslape de información pasando por los mandos medios, la información se va a debilitar. El proceso de comunicación no va a ser tan efectivo como realmente necesitamos que sea. Entonces, claro que contar con el apoyo, el trabajo y la decisión de un mando medio es fundamental en todo, pero en procesos de cambio todavía más. Como estrategias de comunicación interna, también Kotter indica que hay que comunicar logros tempranos y esto a la gente la alienta mucho, esto a la gente le gusta saber cómo va. Es que estamos presupuestando el proyecto, cuando lo presupuestamos, cuando ya tenemos el financiamiento, anunciarlo, ya lo tenemos, celebrarlo, qué maravilla, ¿verdad? Celebrar avances, qué bonito, porque es que lo que pasa es que a veces nos quedamos mucho en la parte alta, en la parte de toma de decisiones, en la parte de hacer allá. No, 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 o sea, esto hay que bajarlo, hay que ir bajando la información para que realmente las personas se sientan involucradas, las personas vayan emocionándose con este proyecto. Y ustedes saben que el ser humano le gusta, a nosotros nos gusta ser parte del éxito. Entonces, cuando una persona se involucra desde el inicio y luego va atravesando diferentes fases del proceso de cambio, que le son informados,
que son celebrados con ella, se siente parte de y quiere obviamente alcanzar el éxito en ese proyecto porque va a ser parte de ese éxito, ¿verdad? Ayudó a construirlo. Entonces es una estrategia que realmente no se puede dejar, ¿verdad? Involucrar a todas las personas en la organización. Y además dice que refuerza el cambio, refuerza que el cambio funcione. Cuando hacemos todo esto, cuando involucramos a la gente, celebramos con ella, le estamos informando lo que está pasando, las pequeñas victorias las vamos comunicando y celebrando, pues obviamente el cambio vamos a lograr que sí funcione, ¿verdad? Vamos reforzando esa, eh, esa parte de que le vamos a apostar a ese cambio que sí realmente va a funcionar, que sí realmente va a tener beneficios para todos en la organización, que sí realmente se va a llegar a hacer, porque si no va a ser muy complicado. Otro elemento es construir y comunicar una visión clara del cambio. Esto es importante porque vean que hemos estado hablando de la comunicación, de cómo liderar, cómo comunicar, pero si no tenemos una visión clara del cambio, ¿qué vamos a comunicar? Entonces tal vez a veces caemos en el vacío de un mensaje que no esté bien estructurado, de un cambio que no tenga la visión adecuada. A veces la gente, de verdad, porque yo lo he visto, habla del cambio y ni siquiera entiende de qué se trata y eso se nota. Por eso yo siempre les digo, a la gente no hay que subestimarla, no hay que subestimarla. O sea, que el que esté hablando del cambio es el que realmente sepa de ese cambio, que realmente lo conozca, realmente tenga claro el alcance de ese cambio y todos los elementos que lo conforman, porque si no, entonces no nos va a funcionar. Entonces aquí hay que definir con claridad hacia dónde va la organización y transmitirlo de forma comprensible y convincente al equipo, hacia dónde vamos, qué pasa con este cambio, cuál es la intención, cuál es el objetivo, cómo va a hacer que la organización cambie o el departamento o la dirección cambie o el proceso de trabajo cambie, o sea, cuál es el efecto, cuál es el resultado esperado y eso verdaderamente debe estar muy claro. Hay lugares de verdad donde esto no está claro y un día dicen una cosa y mañana dicen otra. Eso desestabiliza por completo al personal. Ahora, hasta que esto no esté absolutamente claro, hasta que no tengamos realmente una certeza de lo que vamos a lograr y cómo lo vamos a lograr, no se comunica, porque sí no se vale informar un día una cosa y otro día otra. Obviamente las cosas no están escritas en piedra y obviamente sobre el proceso, sobre la marcha podemos hacer cambios, pero cambios sutiles, no cambiar el objetivo de un proceso de cambio abismalmente porque eso no era. No cambiar la finalidad, no cambiar, qué sé yo, el impacto, o sea, porque eso totalmente desestabiliza al personal y con toda la razón, ¿verdad? No podemos estar cambiándonos de un escenario a otro. Entonces es muy importante definir hacia dónde vamos, transmitir eso, pero transmitirlo realmente con la certeza de que eso es lo que se va a hacer. Kotter dice que la visión orienta y alinea a las personas durante el cambio, esa visión del cambio, esa visión de cambio certera, esa visión de cambio formal, ya analizado, ya estructurado, entonces nos permite realmente informarle a la gente y permite que la gente esté alineada a ese cambio, ¿verdad? Que la gente realmente diga, sí, aquí yo me apunto con esto, ¿verdad? Pero imagínense llegar a todo ese hacer todo ese proceso, llegar hasta ese punto donde la gente diga, sí, yo voy con esto y luego que se lo cambien, es que es terrible y lamentablemente lo hemos visto muchas veces. Entonces, de verdad que esto hay que tomarlo con toda la seriedad del caso. Construir y comunicar una visión clara del cambio, por supuesto que sí, con un lenguaje claro, sin tantos tecnicismos. A veces a la gente le encanta hablar como solo ellos entienden y en la organización hay personas que entienden el tecnicismo y otras que no. Entonces, depende, si no hacemos segmentación de grupos por la estructura ocupacional, entonces, si no lo hacemos, necesitamos un lenguaje claro para todos, ¿verdad? De forma inclusiva, para todos. Entonces, eso es muy importante. Ya si tenemos una reunión con la parte técnica que va a entender nuestros tecnicismos, esa es otra cosa, ¿verdad?
pero necesitamos tener ese gran cuidado. La repetición del mensaje es importantísimo. Necesitamos repetir el mensaje cuantas veces sea necesario, aprovechar todos los escenarios, aprovechar las vitrinas que tengamos. Ejemplo, estamos en un proceso de cambio que va a tardar 6 meses. Entonces, en todas las reuniones quincenales vamos a estar hablando del proceso de cambio que estamos llevando a cabo. En todas, ni una se va a hacer sin estar haciendo referencia al proceso de cambio. Esto va haciendo un efecto enorme en cuanto a no solo la información que la persona va a recibir, sino en cuanto al apoyo que la persona va a dar, porque la persona va a estar cada vez más involucrada con ese proceso. Cada vez se va a involucrar más en la medida en que vaya escuchando lo que está pasando o se esté haciendo énfasis en ese proceso de cambio y sus beneficios. Definitivamente hay que persistir en esto a nivel de toda la organización. Que hacemos una reunión con alguna persona en particular, igualmente enfatizar el proceso de cambio, o sea, aprovechar para estar reiterando esto y que el mensaje cale hasta lo más profundo. Entonces, es un esfuerzo que no hay que dejar de hacer por el éxito de el proceso de cambio que se esté llevando a cabo. Dar ejemplos concretos es muy importante. Definitivamente necesitamos decirle a la gente qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, hablarles con experiencias, decirles lo que pasó en el departamento tal o lo que está ocurriendo o lo que va a pasar la semana entrante o dentro de 15 días, puntualmente. Eso es también parte de lo que la persona debe entender, interiorizar y que se sienta parte de todo el proceso. Es importante una coherencia entre lo que se dice y en lo que se hace, ¿verdad? No podemos poner a una persona a hablar de este proceso de cambio y que diga que esto es una maravilla, que nos va a servir montones, que va a marcar una diferencia en la forma de gestionar los procesos de trabajo, cuando sabemos que va a reunirse con sus amigos y dice que no, que eso la verdad que está costando carísimo y esto la verdad que va a durar más de lo que se espera y que realmente él no cree mucho en esto, imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces tiene que haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque si no, obviamente la credibilidad queda totalmente lastimada, pero absolutamente lastimada y no queremos eso. En esa línea, es un buen ejercicio redactar una visión de cambio para el caso específico, una visión de cambio. Digamos, aquí tenemos dos ejemplos, una con bajo pronóstico de éxito y otra visión con buen pronóstico de éxito. La que tiene bajo pronóstico de éxito nos dice vamos a implementar un nuevo sistema, punto. Si esa la plantean como una visión de cambio, pues no nos dice gran cosa, ¿verdad? Vamos a implementar un nuevo sistema. Esa no es una visión de cambio tan clara. Pero si nos dicen queremos digitalizar nuestros procesos para trabajar más rápido, reducir errores y facilitar el trabajo diario del equipo, esa sí es una visión de cambio. Esa sí es una visión de cambio en donde se involucra al personal, en donde el personal tiene una parte importante en cuanto a ese cambio que se va a hacer. Estamos pensando en mejorar su forma de trabajar, estamos pensando en facilitarles el trabajo que diariamente realizan. Entonces, con esto definitivamente las personas se van a sentir bien, se van a sentir bien. Entonces, hay formas de hacerlo, hay formas de decirlo, hay formas de explicarlo, hay formas de ser visionarios con el cambio, ¿verdad? Hay formas de ser visionarios con el cambio. No sé si recuerdan una historia que dice, estaban dos obreros pegando ladrillos. Entonces alguien pasó y le preguntó a uno de ellos, ¿usted qué está haciendo? ¿Cuál es su trabajo? Y le dijo, pegar ladrillos. Y entonces, bueno, ¿verdad? Pegar ladrillos. Le pregunta a la otra persona, ¿cuál es su trabajo? Acá. Y le dijo, estoy construyendo la Capilla Sixtina. Entonces, wow, ¿verdad? Los dos estaban haciendo lo mismo. Los dos estaban pegando ladrillos, pero uno creía que su trabajo era pegar ladrillos. El otro sabía que estaba construyendo la Capilla Sixtina. Entonces, imagínense la motivación del segundo,
¿verdad? Y eso es lo que queremos con el personal. Si les vendemos la idea de que vamos a cambiar un sistema, pues cambiaremos el sistema. Tal vez tengamos hasta un sesgo porque todos los sistemas anteriores no se pusieron en práctica nunca, aunque se intentaron cambiar. Y entonces imagínense, ¿verdad? Pero si les vendemos la idea de que vamos a generar un cambio, de que esto va a propiciar un mejor flujo de trabajo, mejores resultados, les vamos a facilitar la tarea a todos los miembros del equipo, etcétera, eso es diferente, ¿verdad? Entonces yo me apunto con eso. Así funcionamos. Entonces, de verdad que yo siempre digo, siempre, ustedes me han escuchado, siempre digo, ¿esto es ciencia o es arte? Bueno, es ciencia porque necesitamos del conocimiento, pero es arte porque hay que ser un artista, hay que ser un artista para plantearle las cosas, los proyectos, los incentivos a las personas. Hay que ser un artista para sacar lo mejor, para sacar el talento a la gente y poner al servicio un proceso de cambio, por ejemplo. Hay que ser un artista. Para definir la persona que va a liderar un proceso de cambio en la organización, hay que ser un artista, porque hay que ver más allá. No solo el conocimiento, es la parte actitudinal, son todas aquellas condiciones que la persona tiene que le van a permitir propiciar un cambio mejor o mayor o con más impacto en el equipo de trabajo. Entonces eso es arte. Definitivamente somos artistas. La gestión de stakeholders como actores fundamentales no podemos descuidarlo. Necesitamos entender primero quiénes son eh, y también el rol que van a tener en nuestra organización, el impacto que van a tener nuestros cambios a esas personas y cómo va eso a devolverse a nuestra organización. Bueno, también en esto necesitamos tener mucha información, tener toda una estrategia, realizar un análisis para poder determinar, bueno, quiénes son, qué esperan de nosotros y cómo les va a afectar el cambio que estemos generando. Aunque sea gente que no está en la organización, vean qué interesante. Entonces hablamos de proveedores, o hablamos de socios, o hablamos de la sociedad que también tiene que ver con nuestra organización o con las ONG o con tantos, ¿verdad? Stakeholders que tenemos en la organización y que a veces, vean, lo peor es esto, que a veces ni siquiera alcanzamos a entender quiénes son, ¿verdad? Porque no hacemos esos análisis completos antes de definir un proceso de cambio. Entonces, el éxito, dice, de cualquier transformación depende de las personas y grupos que pueden influir o verse afectados por el cambio y gestionarlos de forma estratégica. Entonces, a partir de ahí, a partir de lo que puedan influir, ¿verdad?, en ese proceso de cambio, en facilitarlo o en obstaculizarlo, o cómo van a verse afectados también con el cambio que vamos a propiciar. Y entonces, a partir de todos esos datos, ¿cómo vamos a gestionar esto de manera estratégica, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Así que necesitamos conocer quiénes son. Y entonces aquí traigo únicamente 10 ejemplos, pero pueden ser muchos más, ¿verdad? Pueden ser más. Tenemos a los colaboradores, esos son importantísimos y son nuestros stakeholders, así como prioritarios, ¿verdad? Pero bueno, son parte de... tenemos a los clientes, obviamente, que ante procesos de cambio también se ven afectados o pueden influir. Proveedores también, accionistas, actores del gobierno también, comunidad local, medios de comunicación, competidores, ONGs, socios comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son solamente 10 ejemplos de esos socios que tenemos que a veces no dimensionamos cuando estamos en proceso de cambio, pero después empezamos a tener problemas y decimos, bueno, ¿estos de dónde salieron y por qué están tan enojados y qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces creo que una forma prudente de llevar a cabo un proceso de cambio es considerando la información, la influencia, el apoyo, etcétera, que pueden propiciar algunos o todos estos actores, ¿verdad? Entonces, sí conviene mucho incluirlos en un proceso de análisis, en un proceso de conocimiento, en un proceso de alcance de mi gestión de cambio, ¿verdad? Hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, cuáles van a ser mis limitaciones, porque es mejor no cambiar esta partecita, pero no
¿verdad? Despertar esta otra parte que tal vez nos pueda perjudicar y no queremos eso. Entonces, bueno, es una cuestión integral, es una cuestión de gran visión a la hora de propiciar el cambio. Por supuesto que depende del cambio, ¿verdad? Por supuesto que depende del cambio. Si el cambio es únicamente a nivel interno, pues obviamente muchos de esos actores quedan por fuera, pero hay cambios que sí son relevantes de impacto y de impacto externo. Entonces, ahí es donde todavía con mucha más relevancia necesitamos tener no solamente la información disponible, sino hacer una toma de decisiones adecuada, con información, con el criterio experto, etcétera, para no equivocarnos, ¿verdad? Porque sería muy lamentable. Porque estos stakeholders son fundamentales en el proceso de cambio. Bueno, porque pueden impulsar o bloquear el cambio, definitivo. Eh, si, por ejemplo, vamos a aumentar el precio de nuestros servicios, puede ser que una parte de la población, dependiendo de los servicios, pues vengan a hacer, ¿verdad? Toda una huelga, pues vengan a protestar por lo que estamos haciendo, etcétera. Entonces hay que establecer un análisis costo-beneficio, a ver si hasta dónde podemos llegar, hasta dónde mejor no hacer una cuestión, modificar algo que tenga un efecto tan negativo y entonces hacer valoraciones prudentes, en fin, son tantas las cosas de verdad que pueden tener un impacto externo que es mejor valorar muchísimo antes de tomar las decisiones. Influyen en la adopción del cambio también, hay actores que pueden influir positiva o negativamente en que ese cambio se dé, entonces lógicamente vamos a tener que considerarlos, por ejemplo hablando de proveedores, bueno, los proveedores ante un cambio X se pueden ver perjudicados y entonces van a poder tomar decisiones incluso en contra de nuestra organización, ¿verdad? Dependiendo de lo que ellos perciban. Entonces, también, o sea, se trata de hacer los cambios de la mejor manera posible y también porque afectan los resultados. O sea, a partir de un proceso de cambio, yo quiero obtener resultados positivos, pero dependiendo del efecto que esto tenga en los diferentes actores, pues los resultados no necesariamente van a ser tan positivos y a veces hay que echar marcha atrás en el proceso de cambio y no tiene ningún sentido porque estaríamos ahí perdiendo muchísimos recursos y lo he visto muchas veces, ¿verdad? A veces se toman decisiones sin la información completa, sin una estrategia definida, sin hacer estas valoraciones de los actores externos y entonces o incluso internos y entonces el cambio tiene que dejarse sin efecto y seguir con lo que estábamos utilizando o haciendo anteriormente. Y eso de verdad debilita mucho la credibilidad de las personas, la motivación y obviamente hay pérdidas económicas que no queremos. Entonces sí, necesitamos hacer un trabajo fuerte en este sentido. Es necesario hacer un análisis del nivel de influencia de cada uno de estos stakeholders. Entonces, nosotros decimos influencia e interés, ¿verdad? Si el stakeholder tiene alta influencia y alto interés, o sea, es muy influyente y está muy interesado en nuestra organización, es un actor clave, definitivo. ¿Verdad? Entonces, está en rojo porque alrededor de él necesitamos hacer valoraciones, determinar si el efecto positivo o negativo, hasta dónde podría llevarse. Es importantísimo entonces considerar todo en torno a ese actor. Por otro lado, si tiene baja influencia, pero tiene alto interés, pues hay que informarles. Ya aquí no lo vamos a tomar en cuenta tanto para tomar decisiones, pero sí mantenerlos informados de todo, ¿verdad? Porque aunque no van a influir en lo que hagamos, pero sí están interesados. Entonces es otra forma de verlo. Y el que tiene alta influencia, pero tiene bajo interés, hay que involucrarlo estratégicamente. ¿Por qué? Porque influye nuestras decisiones. Puede tener una influencia en los cambios que se adopten. Entonces, aunque tenga bajo interés, pero como tiene una gran influencia, yo necesito involucrarlo estratégicamente y considerar su criterio para tomar decisiones. Entonces es lindísimo el ejercicio que podemos hacer con esto porque verdaderamente nos permite recopilar toda la información y el criterio
de los actores involucrados a partir de su influencia o su interés en nuestra organización. Y entonces vamos armando ahí como toda esa plataforma que nos permite tomar las decisiones adecuadas, ¿verdad? Y equivocarnos lo menos posible. Necesitamos entonces entender sus expectativas y preocupaciones. Necesitamos saber qué esperan del cambio, qué esperan del cambio. O sea, dependiendo del análisis anterior, ¿verdad? Porque si empezamos a preguntarle a toda la humanidad sin hacer esas valoraciones, pues no tiene sentido porque el trabajo se nos hace enorme. Pero cuando son influyentes o cuando tengan mucho interés en nuestra organización, vamos a consultarles y entonces a saber qué esperan del cambio, qué es lo que temen, ¿verdad? ¿Qué temen perder? ¿Por qué le temen al cambio? O sea, ¿por qué el cambio los puede asustar? Y entonces empezamos a saber ahí qué es lo que pasa con ese sector. ¿Qué necesitan para apoyarnos? Y entonces también necesitamos ajustarnos un poco a lo que los más influyentes nos puedan decir. Y entonces, qué sé yo, en el caso de un cambio de instalaciones físicamente. Entonces, ¿qué necesitan para apoyarnos? Bueno, que no se vayan a partir del lugar donde están actualmente las instalaciones, que no se vayan más allá de 5 kilómetros. Entonces, ok, vamos a buscar un lugar, ¿verdad? Que esté en ese radio, en esa distancia. Bueno, es un criterio, nos van a seguir apoyando, van a seguir siendo nuestros proveedores o nuestros clientes, aunque nos vayamos a 5 kilómetros más lejos, ¿verdad? O a 10 kilómetros más lejos, no sé. Entonces, es una información que nos pueden dar que es fundamental para que después el proceso de cambio no nos traiga efectos negativos y claramente podamos seguir avanzando y desarrollándonos, pero nos ajustemos a lo que necesitamos. Instalaciones más grandes, ok, necesitamos cambiarnos, pero no nos vamos a ir tan lejos como para que nos sustituyan, ¿verdad? Por el servicio o el producto que estamos ofreciendo. Entonces vamos a tener que consultarles y conocer, ¿verdad? Cuál es el margen que ellos están dispuestos a manejar para seguir siendo nuestros socios en esa línea, ¿verdad? Así que es de verdad muy interesante, pero tiene que ser muy inteligentemente planeado todo esto, ¿verdad? Para que obtengamos la información a partir de la cual tomemos decisiones con mejor pronóstico de éxito. Y otra cosa importantísima es liderar con el ejemplo, modelando los comportamientos que esperan de los demás. En esto, y lo hablamos rápidamente hace un ratito, necesitamos modelar con el ejemplo. Como les decía, si una persona tiene un muy bonito discurso y después va con sus amigos en la misma organización y habla un montón de cosas contrarias, o sea, desacreditado, no solamente esa persona, sino desacreditado el proceso de cambio, desacreditado el proyecto que estamos llevando a cabo. Entonces, de verdad que hay que tener muchísima cautela. Liderar con el ejemplo, modelando los comportamientos que se esperan de los demás. Significa que el líder no solo comunica el cambio, sino que lo vive y lo demuestra en su conducta diaria, convirtiéndose en referente para el equipo. Necesitamos automatizar los procesos, pero resulta que la persona que está liderando el proceso no quiere automatizar lo que está haciendo. Entonces, no hay coincidencia, ¿verdad?, entre lo que dice con lo que hace. No está modelando comportamientos. Es como la persona que pide puntualidad para llegar todos los días al trabajo y él siempre llega tarde. O sea, ¿con qué credibilidad le pide al equipo de trabajo que lleguen temprano cuando todo el mundo sabe que llega todos los días tarde? Entonces, ¿cómo va a pretender alguien automatizar un proceso o todos los procesos de la organización cuando él no quiere automatizar los procesos que él lleva a cabo, por ejemplo? Entonces, en esto necesitamos que exista esta coherencia entre lo que se dice con lo que se hace y principalmente que pueda modelar a los demás a partir de su propia forma de ser y actuar. Entonces, si necesitamos automatizar los procesos, él va a ser el primero que va a automatizar todo lo que hace. Le guste o no le guste, le quede fácil o no le quede fácil, pero lo va a hacer porque va a ser el ejemplo y entonces va a liderar con el ejemplo ese proceso de cambio, definitivamente. Y eso de verdad que a la gente
no solamente le gusta, sino que la involucra, sino que le da seguridad, le transfiere esa comodidad de ver que el líder principal ya lo está haciendo. Entonces, de ahí, ¿qué voy a hacer yo? Hacerlo también, ni modo, ¿verdad? Así que definitivamente necesitamos esa gente comprometida, esa gente que tome la bandera y que vayan, ojalá de primeros, aunque sean los líderes de la organización, pero que sean los primeros que se tiren al agua y le demuestren a los demás que el cambio es posible, que se puede hacer y que genera resultados positivos. Ojalá. ¿Qué implica en la práctica liderar con el ejemplo modelando los comportamientos que se esperan de los demás? Bueno, es una coherencia. Lo que la persona líder dice con lo que la persona líder hace y con lo que se espera del equipo. Entonces, lo que la persona líder dice es que va a automatizar procesos, ¿verdad? Lo que hace, bueno, va a automatizar sus propios procesos de trabajo. Ni modo, lo va a hacer. Tal vez no tenga tanto conocimiento de la tecnología, al principio le va a costar, pero lo va a hacer. Y entonces va a esperar que los demás hagan lo mismo, porque ya él llevó el proceso a cabo. Entonces, qué bonito porque así le podemos enseñar a la gente con la práctica que el proceso es posible y que es llevado a cabo desde los más altos niveles de la organización, no al contrario, porque yo sí he visto muchos lugares donde, qué sé yo, tenemos que hacer respaldos en la organización. Bueno, entonces todo el mundo empieza, bueno, que no tengo tiempo, que no entiendo dónde es que se tiene que poner eso en la nube, que yo es que esas cosas no me quedan como tan fácil. Entonces toda una resistencia, ¿verdad? Y que si se me van a perder los archivos y que si me voy a equivocar, ¿qué va a pasar? En fin, y todo lo hace todo el mundo menos los niveles altos. Y eso siguen almacenando en otros lados, en la misma computadora, y hay problemas porque pierden cosas, en fin, pero no se suman de primeros al cambio. Y entonces la gente dice, sí, pero lo ponen a uno, ¿y ellos qué? ¿Verdad? Así que hacer las cosas bien desde el principio y dar ese paso y mostrarle a los demás que es posible y que está bien, que generan resultados positivos y beneficios, es la mejor manera de involucrar al personal, definitivamente. Para Edgar Schein dice que los líderes influyen en la cultura organizacional principalmente a través de lo que hacen, no solo de lo que dicen. Este efecto en la cultura definitivamente es fuerte cuando las personas, a partir de lo que hacen, de sus actos, de su forma de trabajar, de sus comportamientos, van reiterándole a los equipos de trabajo que esa es la forma correcta de hacerlo y que eso es lo que se necesita en la organización y que eso va a ir fortaleciendo nuestra cultura. Entonces, la demás gente se identifica, la demás gente valora, la demás gente se deja modelar y van detrás de esa persona imitando y reproduciendo comportamientos y procesos de trabajo que al final y al cabo van a permitir que la cultura sea mucho más fuerte. Entonces, es muy interesante porque a veces creemos que no pasa nada, no, sí pasa, sí pasa. La cultura se forma a partir de ese ejemplo, a partir de esa actuación desde los niveles superiores de la organización. Entonces, nos quedará mucho más sencillo cuando las personas de mandos medios y altos adoptan el cambio y a la vez le piden a sus colaboradores, a sus equipos de trabajo que lo adopten también. Entonces, en ese sentido, vamos haciendo una cultura de cambio que es muy sana en las organizaciones, que nos permite avanzar, que nos permite saber que es posible mejorar, que el proceso de cambio tal vez no sea tan sencillo, pero sí es posible y sí lo podemos hacer con el esfuerzo, con la ayuda y con el compromiso de todos en la organización.